Vamos a dividir este tema número 15 en dos partes. Hoy vamos a avanzar nuestra primera parte sobre las modalidades del contrato de compra-venta. Vamos a recordar las modalidades generales que se van a aplicar a los negocios jurídicos y también a la compra-venta. Recordemos que las modalidades son las modificaciones a los efectos naturales de los negocios jurídicos estipulados por las partes. Sabemos que al realizar un acto jurídico, un contrato, de él van a surgir efectos naturales de los negocios jurídicos. Cuando hablamos de modalidades, nos vamos a referir a aquellas modificaciones que se van a hacer a esos efectos naturales de los negocios jurídicos. Las modalidades aplicables a los contratos en general son la condición y el plazo, a excepción del modo que se va a aplicar en los contratos de donación, que no lo vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a hacer hincapié a lo que es la condición y el plazo como modalidades aplicables al resto de los contratos, como también así a la compra-venta. Y la condición que será es aquel acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Va a tener sus clasificaciones, la condición casual, que depende de un hecho externo al obligado. Si el banco te da ese préstamo, yo te vendo mi casa. Está dependiendo de un acontecimiento externo, es decir, de que el banco le haga ese préstamo para que así recién puedan hacer ese contrato de compra-venta. Y también tenemos a la condición potestativa, que depende de una de las partes, ¿no? De la voluntad de una de las partes. Y esta se subclasifica en meramente potestativa, que depende del capricho del deudor. Por ejemplo, si yo quiero, te vendo mi auto. Esta condición no tiene efectos en el sentido de que se la considera como no puestas para el derecho. Tenemos también la simplemente potestativa, que depende de la voluntad de ese acreedor y no del deudor. Si quieres, te vendo mi coche en $100,000. Está dejando esta facultad a una de las partes, ¿no? A que ésta pueda manifestar su voluntad. Y tenemos la condición mixta, que no solamente va a depender de las partes contratantes, sino de una tercera persona que va a intervenir. Si te casas con María, te vendo mi casa. Esta tercera persona está estableciendo una condición, ¿no? Para poder realizar ese contrato de compra-venta. Esa materialización de ese negocio jurídico depende de esa tercera persona. Tenemos también a que la condición debe ser posible, es decir, debe estar dentro, debe ser una causa lícita, no puede ser ilícita porque iría en contra del orden público. Si esta condición ha sido la causa para constituir un contrato teniendo en sí una condición imposible en contra de la moral y del orden público, ese contrato será nulo. Si tú vendes 50 kilogramos de cocaína, te voy a vender mi motocicleta. Hola, Si tú vendes 100 kilogramos de cocaína, te voy a regalar mi coche. Por favor, los audios. Entonces ahí está ligado a una condición imposible, ilícita. Si acaso se fijaran estas condiciones en algún tipo de contratos, ese contrato será nulo, porque no nos olvidemos que el 549 de nuestro Código Civil sanciona de nulidad aquellos objetos ilícitos, aquellas causas ilícitas de los contratos, y tendrá que aplicarse esa sanción de nulidad a todo contrato que se constituya con condiciones imposibles, que nos lleva a pensar que son condiciones ilícitas, que van en contra de la moral y del orden público. La condición suspensiva es otro tipo de condición y es aquel acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho. ¿Qué nos dice el 579 de nuestro Código Civil? En los contratos con prestaciones recíprocas que transfieren la propiedad de una cosa o constituyen o transfieren derechos reales, rigen las reglas siguientes. El contrato de compra-venta es un contrato con prestaciones recíprocas. El inciso 4 señala, si la transferencia está sometida a una condición suspensiva y la imposibilidad ha sobrevenido antes de que se cumpla la condición, el riesgo está a cargo del enajenante, quedando el adquirente liberado de su obligación.
¿Qué vamos a entender con este inciso del artículo 579? Quiero comprar una finca que cuesta $100,000. Realizo un contrato preliminar donde el comprador me entrega $30,000 y establecemos un plazo de 3 meses para que éste pueda abonar el saldo de 70,000, mientras el vendedor se va a quedar todavía en posesión de esa finca, va a poder disfrutar de los frutos naturales que existen, de la leche, el queso del ganado, de los frutos de los árboles. Si ocurriera un impedimento, una imposibilidad que hubiera sobrevenido, estando en posesión el vendedor, el riesgo, ¿quién lo va a asumir? Ese vendedor. La condición todavía no se ha cumplido, la condición está pendiente. Es por eso que es necesario que ese vendedor que va a estar en posesión todavía pueda observar este artículo que le da la obligación de preservar el objeto del contrato, del futuro contrato que se perfeccionará con ese contrato definitivo de compra-venta. La transferencia, en este caso, con la condición suspensiva, la transferencia del derecho se realizará cuando se cumpla esa condición suspensiva. En el ejemplo que hemos dado, la condición suspensiva se cumplirá cuando ese comprador abone los $70,000. No solamente que se cumpla el plazo de 3 meses, sino que se cumpla ese abono del saldo que son los $70,000. Recién ahí se va a transferir ese derecho, recién ahí se va a realizar esa minuta definitiva de compra-venta, de compra-venta. Entonces se requiere que esa condición suspensiva se cumpla para que se transfiera ese derecho. En la condición resolutoria, por el contrario, hablamos de un acontecimiento futuro e incierto, de cual depende la extinción de un derecho. El inciso 5 señala, si la transferencia está sometida a la condición resolutoria y la imposibilidad ha sobrevenido antes de que se cumpla la condición, el riesgo está a cargo del adquirente, quedando el enajenante liberado de la obligación. Aquí es al revés, ¿no? Es contrario al inciso 4. ¿A qué se refiere este artículo? El artículo 641 del Código Civil nos habla de la compra-venta con pacto de rescate. Cuando hablamos de una condición resolutoria, hablamos que se va a extinguir un derecho. Cuando realizamos este contrato de compra-venta con pacto de rescate, esa transferencia del derecho se está haciendo en el momento mismo en que se está constituyendo ese contrato. No es como el anterior, que necesita que sí o sí se cumpla la condición suspensiva para que nazca ese derecho. Aquí, con la condición resolutoria, ya se transfiere el derecho al momento en que se está celebrando el contrato. En este caso del inciso 5 señala que cuando el comprador en este contrato de compra-venta con pacto de rescate ya recibe ese derecho, ya le han transferido ese derecho, aunque el vendedor tenga un plazo para poder rescatar el objeto del contrato de compra-venta con pacto de rescate, sea este un bien mueble o inmueble. Mientras que esté pendiente esa condición resolutoria, ese comprador seguirá siendo titular, se le ha transferido ese derecho. Él tiene la obligación de preservar ese objeto del contrato, sea bien mueble o inmueble, porque si existe alguna imposibilidad que pudiera afectar al mismo, él es el responsable, él asume el riesgo. En este caso específico, si hablamos de una compra-venta con pacto de rescate de bien inmueble, ese comprador, ese titular, es el titular, ha recibido la transferencia del derecho. Si pereciera ese bien inmueble, ¿qué sucederá? Que él perderá el derecho de exigirle al vendedor que le pague lo que le ha prestado, porque en realidad este contrato de compra-venta con pacto de rescate encubre un contrato de préstamo, y también perderá ese derecho de ser el titular definitivo de ese inmueble, pues ha desaparecido el objeto del contrato de compra-venta con pacto de rescate. Este inciso 5 del 579 le da el riesgo a ese comprador y le exime al vendedor de cumplir la obligación pendiente, pues en el caso que estamos desarrollando, se habría perdido ese objeto del contrato.
Ambas tienen efectos retroactivos, ambas condiciones. ¿Qué nos dice el 497 sobre esto? Efectos de la condición suspensiva cumplida. Los efectos de la condición suspensiva cumplida se retrotraen al momento en que se celebró el contrato, salva voluntad contraria manifestada por las partes o que resulta otra cosa por la naturaleza de la relación jurídica. El artículo 498. El cumplimiento de la condición suspensiva no perjudica la validez de los actos de administración realizados en el periodo en que dicha condición estaba pendiente. Los frutos percibidos se deben solo desde el cumplimiento de la condición, salvo pacto contrario o disposición diversa de la ley. Ese vendedor estaba todavía en posesión de la finca porque la condición suspensiva que dará nacimiento a ese derecho todavía no se había cumplido. Existía el plazo de 3 meses para que se abone ese saldo. Según estos artículos, cuando hablamos de una condición suspensiva cumplida, nos vamos a retrotraer al momento de formación de ese contrato. Si hemos realizado un contrato preliminar, podemos ratificar las cláusulas en ella estipuladas en el contrato definitivo. Mientras ese vendedor estaba en posesión de la cosa, según el 498, parágrafo 2, tenía el derecho también de recibir aquellos frutos, ¿no? Pero tendrá la obligación de devolver aquellos frutos una vez que se concrete ese contrato definitivo, una vez que se cumpla esa condición suspensiva que dará lugar a exigir un derecho por parte de ese comprador. Los frutos anteriores al cumplimiento de la condición no deberá devolverlos, pero sí los posteriores a la suscripción de ese contrato definitivo de compra-venta. ¿Qué nos dice el 501 de nuestro Código Civil? Cumplida la condición resolutoria, el derecho se resuelve retroactivamente al momento de haberse formado el contrato, salva voluntad contraria manifestada por las partes o que resulte otra cosa por la naturaleza de la relación jurídica. También la condición resolutoria es retroactiva, ¿no? La condición resolutoria cumplida. Nos vamos a retrotraer al momento de la formación del contrato y ambas partes se devolverán lo que se hubieran entregado. El vendedor abonará ese precio en sí, ese capital, más los intereses, los gastos que han corrido por la suscripción del contrato de compra-venta. Si ese comprador, al tener la investidura de propietario, ha realizado mejoras en ese bien inmueble, también tendrá que abonar ese precio. Y también el comprador tendrá la obligación de devolverle ese bien mueble o inmueble objeto del contrato de compra-venta con pacto de rescate. Se van a devolver lo que se hubieran entregado. El 502 nos habla de las excepciones a la regla de la retroactividad. Salvo pacto contrario, el cumplimiento de la condición resolutoria no tiene efecto retroactivo sobre las prestaciones ya cumplidas en los contratos de ejecución continuada o periódica. ¿A qué se refiere esto? Si ese comprador en el contrato de compra-venta con pacto de rescate ha adquirido ese derecho propietario porque se le ha transferido el derecho al momento de suscribir ese contrato, hablando de nuestro ejemplo, si él ha tomado posesión, que además lo tendría que hacer porque de acuerdo al 579, inciso 5, él tiene que cuidarlo porque está asumiendo el riesgo si sucediera algo con ese objeto del contrato. En este caso toma posesión del bien inmueble. Existen frutos civiles, existen alquileres. Él tiene el derecho de cobrarlos porque tiene esa investidura de ser titular. Estas reglas de la retroactividad respecto a estos frutos civiles, respecto a estos contratos de ejecución continuada, como lo son el contrato de arrendamiento, los contratos de anticrético, no van a someterse a esta regla de la retroactividad. Vale decir que los cánones de alquileres que haya cobrado ese comprador del contrato de compra-venta con pacto de rescate no son retroactivos. Ese vendedor no le podrá exigir a que le devuelva los frutos percibidos referente a estos contratos de ejecución continuada, como son, reitero, los contratos de arrendamiento y los contratos de anticrético. Ahí va la excepción a la regla de la retroactividad.
La compra-venta con pacto de rescate es una modalidad propia de la compra-venta, como lo son también los contratos sujetos a prueba y la compra-venta sujeta a satisfacción del comprador. Estos últimos dos lo vamos a ver la siguiente clase. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el contrato de compra-venta con pacto de rescate. ¿Cuáles van a ser los antecedentes de este contrato de compra-venta con pacto de rescate? Este contrato tiene su razón de ser en el que se quería dar una garantía real a ese acreedor, que se le garantice que el deudor le iba a devolver lo que se le estuviera prestando. Además, tiene su fundamento en que las partes, o en este caso el deudor, requería el dinero inmediatamente, sin hacer los trámites del banco, ¿no? Que son burocráticos muchas veces y que además el oficial de crédito en algunas situaciones, si el cliente quiere sacar un préstamo de $50,000 y quiere dar una garantía de un lote de terreno, hace una evaluación inferior. Si uno quiere sacar $50,000, te dice, no, bueno, su lote no vale más de $20,000 o $30,000. Aparte que le dan una estimación inferior a lo que en realidad vale. Es un trámite burocrático. Cuando una persona necesita el dinero así inmediatamente, sea para invertir en mercadería o para temas de salud, que seguro que en este tiempo de pandemia habrá ocurrido esto, ¿no? Con los contratos de compra-venta con pacto de rescate. Ese acreedor, aprovechándose de la necesidad, establece intereses usureros. Este era el fundamento de este contrato de compra-venta con pacto de rescate, darle una garantía real a ese acreedor. Hoy en día con la hipoteca, no es necesario desde mi punto de vista realizar ya este contrato de compra-venta con pacto de rescate. Si bien se pueden hacer préstamos con particulares, lo ideal sería sugerirle al cliente que en vez de realizar este contrato, que además es oneroso, porque ese vendedor, que en realidad es un deudor encubierto, tiene que devolver el capital, tiene que devolver los intereses, los gastos por la transferencia de la venta, las mejoras que hubiera hecho ese comprador, porque además es el titular. Por más que quiera encubrirse un contrato de préstamo, él tiene el derecho de exigir y tomar posesión, porque ya se le está vendiendo, con la única excepción de que ese vendedor tiene el derecho a rescatar, pero ya se le ha transferido ese derecho de propiedad. Es más oneroso, corren más peligros, se aprovechan, cobran intereses superiores, usurarios a los legales. Lo ideal sería sugerirle que se haga lo que es en realidad ese contrato, ¿no? Un contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, que en realidad ya tendría una garantía real ese acreedor, ¿no? Podría ir a inscribir ese préstamo a derechos reales. Actualmente se sigue haciendo este contrato de compra-venta con pacto de rescate. Claro que en menor medida, pero continúa vigente, es legal, así que posiblemente ustedes lo puedan ver en el ejercicio de su vida profesional. ¿Qué nos dice el 641 de nuestro Código Civil? El vendedor puede reservarse el derecho a rescate de la cosa vendida mediante la restitución del precio y los reembolsos establecidos por el 645. ¿Qué reembolsos nos habla el 645? El vendedor que ejerce el derecho de rescate debe reembolsar al comprador el precio, los gastos hechos legítimamente para la venta, los gastos hechos en las reparaciones y dentro de los límites del aumento, los que hayan incrementado el valor de la cosa. El comprador puede retener la cosa mientras no se le hagan los reembolsos señalados. Como ven, es un contrato oneroso. Y en palabras sencillas, ¿qué es el contrato de compra-venta con pacto de rescate? Es un contrato en virtud del cual el vendedor se reserva la facultad de recuperar la cosa vendida a manos del comprador y también a manos de terceras personas dentro del plazo previsto por ley. ¿Cuál es el plazo previsto por ley? 642. El término para el rescate no puede exceder a 1 año a la venta de bienes muebles y 2 años a la venta de bienes inmuebles. Si las partes establecen un término mayor, este se reduce al plazo legal. Ahí tenemos el plazo.
En este contrato se presentan las dos condiciones, la condición resolutoria para el comprador y la condición suspensiva para el vendedor. Una vez que esa condición resolutoria se cumpla, ese comprador tendrá que devolver ese bien, ese objeto del contrato de compra-venta con pacto de rescate, sea un bien mueble o inmueble. Y respecto a la condición suspensiva que pesa sobre el vendedor, este tiene el derecho de exigir que se le devuelva ese bien objeto del contrato de compra-venta con pacto de rescate. Está surgiendo ese derecho con el cumplimiento de la condición suspensiva. Aquí está el saldo de $70,000 que te debo, devuélveme mi bien mueble o inmueble. Está surgiendo mi derecho. Condición resolutoria para el comprador. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que analizarlo, esta condición en 3 etapas. Cuando la condición está pendiente, ese comprador está chocho. ¿Por qué? Porque sigue siendo el titular de ese derecho, el propietario de ese bien. Y cuando la condición está cumplida, ya se ha perdido su derecho. Tiene que devolver ese bien mueble o inmueble que se le ha otorgado, ¿no? Y en la condición fallida se cumple el plazo. Ayer 8 de octubre ese vendedor tenía el plazo para rescatar ese bien. No vino, no consiguió el dinero. Ese comprador, que en realidad encubre a un acreedor, estará feliz porque ya se tiene la certeza de que la condición ya no se va a cumplir, se queda como titular de ese bien mueble o inmueble que se le ha dado en garantía en la suscripción de ese contrato de compra-venta con pacto de rescate. Esa condición ya no se va a producir. Bueno, respecto a la condición suspensiva que le atañe al vendedor, este tiene el germen del derecho. Mientras esté pendiente esa condición suspensiva que le dará la facultad de exigir la devolución de su bien, este tiene el germen del derecho de todavía ser propietario, podrá realizar medidas precautorias, por ejemplo, la anotación preventiva, el resguardo de su bien, en este caso inmueble. También, mientras dure esa condición suspensiva, podrá exigir, porque tiene el derecho, mientras no se cumpla, ¿no? Tiene ese plazo, todavía tiene ese derecho de rescatar. A eso se refiere con la condición suspensiva que le atañe al vendedor. Todavía tiene ese germen del derecho de poder rescatar su bien. Si se cumple lastimosamente esa condición, llega el término y él no puede rescatar el bien, entonces perderá ese derecho que tiene, ¿no? De poder rescatar el bien que ha dado, el objeto de ese contrato de compra-venta con pacto de rescate. Pero mientras todavía no se cumpla esa condición, todavía tiene ese germen del derecho de poder rescatar su bien. La caducidad del rescate. El derecho caduca si el vendedor deja pasar el término legal sin hacer el reembolso del precio, los gastos de la venta, otras impensas. ¿Qué nos dice el 644? El derecho de rescate caduca si dentro del término fijado el vendedor no reembolsa al comprador el precio y los gastos hechos legítimamente para la venta y no le comunica su declaración de rescate con la protesta de reembolsarle otros gastos que se señalan en el artículo siguiente, una vez que sean liquidados. Cuando el comprador rechaza los reembolsos, caduca el derecho de rescate si el vendedor no efectúa oferta y consignación dentro del plazo de 8 días de vencido el término. Si ese comprador se hace loco, se esconde, no quiere recibir el capital y los demás gastos, ¿qué podrá hacer ese vendedor? De acuerdo al parágrafo 2 del 644, tiene que plantear un proceso voluntario que se denomina oferta de pago y consignación dentro de los 8 días siguientes. Esto lo tenemos en el 450 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Es así que si alguna vez ustedes tienen un problema de estos, viene un cliente y le dice que el comprador se está escondiendo, que no le quiere recibir el dinero, inmediatamente se acuerdan del 450, inciso 8, oferta de pago y consignación, además del 644, parágrafo 2, y le dan la solución a ese vendedor y plantea este proceso voluntario de oferta de pago y consignación. Tienen el plazo de 8 días. Bueno, ¿qué sucederá si ese objeto del contrato de compra-venta, sea bien mueble o inmueble, se ha transferido a un tercero? Los efectos del rescate respecto a sus adquirentes. El vendedor
que ha ejercido legítimamente el rescate respecto al comprador puede obtener la entrega de la cosa también de un subadquirente si el pacto era oponible a este. Si la enajenación ha sido notificada al vendedor, este debe ejercer el rescate también frente al tercero adquirente. Una vez que se resuelve el derecho de ese comprador, se resolverá también el derecho de ese subadquirente, de ese tercero que ha comprado ese bien. No nos olvidemos que ese comprador es propietario, se le ha transferido el derecho, puede hacer con ese bien lo que mejor le convenga, pero una vez que se resuelve su derecho, se ha cumplido esa condición resolutoria que extinguirá su derecho propietario, también se resolverá ese derecho de ese tercero. ¿Qué sucederá si se realizan contratos de compra-venta con pacto de rescate de forma conjunta de una cosa indivisa? El 648 nos señala, si varias personas han convenido por un solo contrato una cosa indivisa, cada una puede ejercer el rescate sobre la cuota que le corresponde. Cada una podrá pagar o abonar lo que le correspondiere. Pero, de acuerdo al parágrafo 3, el adquirente puede exigir que todos los vendedores o todos los herederos ejerzan conjuntamente el rescate. Si ellos no se ponen de acuerdo, el rescate solo puede ejercerse por quien o quienes ofrezcan rescatar toda la cosa. Vale decir que podrá exigirles que no le traigan el dinero o la devolución parte por parte de su cuota, sino que todos en conjunto hagan ese rescate. ¿Por qué? Porque se ha hecho esta venta conjunta por un solo contrato, pero el 649 nos habla de la venta separada. Existen varios contratos, no solamente uno, de acuerdo a la cantidad de copropietarios que haya sobre una cosa indivisa. Si la venta de la cosa indivisa no se ha efectuado conjuntamente, vale decir que se han hecho varios contratos, cada copropietario puede ejercer el rescate solo por su cuota, no pudiendo el comprador valerse de la facultad establecida en el último parágrafo del artículo anterior. En el artículo anterior, ese comprador tenía la opción de exigirles que todos a la vez hagan el rescate. En este artículo 649 señala que no, que si existen varios contratos, cada uno que rescate su cuota que le corresponde. El 650 nos dice rescate contra herederos del comprador. Si el comprador ha dejado varios herederos, el rescate puede pedirse contra cada uno de ellos por la parte que le corresponda, aun cuando la cosa vendida esté indivisa. Cuando la cosa vendida sea asignada íntegramente a uno de los herederos, el rescate puede ejercerse totalmente contra dicho heredero. Si este comprador, que es el titular, que es el propietario, fallece, ese vendedor podrá rescatar la cosa de todos los herederos. Podrá accionar contra todas para rescatar su bien o podrá accionar sobre uno de ellos, al cual se le ha dado íntegramente los derechos de ese bien mueble o inmueble objeto de ese contrato de compra-venta con pacto de rescate. Y respecto al término, que es diferente en la condición, porque se trata de acontecimientos futuros y ciertos, ¿no? Se sabe cuándo va a llegar ese término, cuándo se podrá ejercer ese derecho o cuándo se va a extinguir ese derecho. Esa es la diferencia entre el término y condición. Habríamos terminado con nuestro tema del día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas.